tiene un alcance, no es en todo el universo, ¿sí? Es una región, un espacio limitado. La frontera es un poco relativa de poder apreciarlo, pero tiene un fin. Esto ocurre con la masa. Hablamos de campo gravitatorio, hablamos de fuerza de gravedad, hablamos de la aceleración de la gravedad. Cuando una partícula queda electrizada, un cuerpo queda electrizado, también produce alrededor un campo, pero ya se llama campo eléctrico. Entonces tiene un espacio alrededor, es su territorio, por decirlo de alguna manera, en la cual todo lo que esté ahí, electrizado, por supuesto, la diferencia es que debe estar electrizado una partícula, entonces lo atrae o lo rechaza, dependiendo. Bueno, lo que vamos a ver, repito, es el campo. Bien, vamos a tener aquí, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Está bien, vamos a ver. Empezamos, ya está, ya estamos ahí. Eh, Campo eléctrico, no repito, mantener ciertas características. Es el intermediario que se lleva a cabo las interacciones eléctricas, es decir, gracias a los campos electrizados se puede atraer o repeler. Se trae o se repele. Este espacio alrededor de un cuerpo electrizado eh, tiene, tiene que ver con unas líneas, es como infinitas carreteras, que es para expulsar o es para atraer. ¿Cómo se representa un campo eléctrico? Esto tiene que ver con uno de los famosos científicos Faraday, que tuvo que inventar, porque en realidad el campo, el espacio no se puede ver. O sea, no podemos ver un campo gravitatorio, un campo eléctrico, la vista no alcanza. Solamente mediante experimentos podríamos saber si existe o no existe campo gravitatorio, o sea, mediante el experimento. Y de acuerdo a eso se tienen unos modelos matemáticos para poder eh, analizarlo, para poder describirlo. Entonces, habría que hacer algo, porque ¿cómo represento un espacio que no lo puedo ver, pero sé que existe? Y además, ¿cómo es este espacio? O sea, ¿cómo se comporta? ¿De qué manera? Entonces se ha inventado lo que se conoce como el, líneas de fuerza. Esas son las líneas de fuerza que puedes observar. Como punto importante es que debes recordar, ese es el tema, y cosas que hay que saber de memoria, por supuesto, y otras que tener capacidad de analizar. Debes recordar que en un cuerpo electrizado positivamente, como se observa, las líneas de fuerza del campo magnético son salientes a la carga positiva. Esa es, por supuesto, inventada para representar, y así se comporta de acuerdo a estas líneas. Te puedes dar cuenta en este gráfico que tiene información, que mientras más cerca se encuentra del cuerpo electrizado, están más cerca las líneas, ¿no? Están más cerca las líneas. Al estar más cerca las líneas, son más intensas. Conforme se va alejando, puedes darte cuenta también que estas líneas de fuerza se van separando y se van a seguir separando y en el infinito habrá una gran separación. Eso me indica que el campo, cada vez que se aleja, es más débil, tiene menos influencia en la carga, ¿no? Bastante ideal esta representación. Bien, esta es la representación del campo eléctrico, del espacio alrededor de un cuerpo electrizado.
Así como este cuerpo electrizado positivamente tiene estas líneas de fuerza, también por supuesto lo va a tener un cuerpo electrizado negativamente. Pero mire usted la diferencia, y eso es lo que debe recordar, ojo. Es muy importante que recuerdes esta parte. Eh, un cuerpo electrizado negativamente, las líneas de fuerza van hacia la carga, se dirigen hacia la carga. De igual manera, cuando están más cerca son más intensas, cuando están más alejados están más separados. Estas dos serían la base para poder hacer los análisis a lo que refiere al campo eléctrico. Muy bien, teniendo esta representación del campo eléctrico, viendo el comportamiento, entra, sale, que es, repito, algo que debes recordar para hacer nuestro análisis. Este campo eléctrico, que es un concepto, que es algo que existe, que lo podemos representar, que es un espacio alrededor de un cuerpo electrizado, positivo o negativamente. El concepto de campo eléctrico, ¿no? Como es intermediario para llevar a cabo las interacciones. ¿Eh? Si en este campo eléctrico no podríamos justificar cómo se atraen o se repelen dos cuerpos, ¿no? Entonces, concepto, pero el campo eléctrico es posible ser medido, o sea, tiene una medida, así como la longitud es la distancia entre un punto y otro punto, de la distancia. Entre un punto y otro punto hay una separación, esa línea viene a ser la distancia. Ese es un concepto. ¿Se puede medir esa distancia? Claro, se mide en metros, en kilómetros, en centímetros, en milímetros, ¿no? Es medible. El campo eléctrico, que es un concepto, también se puede medir. ¿Es medible? Sí, se puede medir. La manera de medirlo, cómo lo vamos a medir, será a través de la intensidad del campo eléctrico. Entonces tienes campo eléctrico, tienes intensidad de campo eléctrico, que es la medida del campo eléctrico. El campo eléctrico en cada punto tiene un valor determinado. El campo eléctrico, como región, va a producir una intensidad que es un vector. La intensidad del campo eléctrico es un vector, o sea, tiene una dirección determinada. Eh, esta intensidad de campo eléctrico, por ejemplo, debido a una carga positiva, mire, y esa parte también hay que recordarlo. La intensidad del campo eléctrico de un cuerpo electrizado positivamente es saliendo, así como puedes observar en eh, la representación, miren cómo sale, y sale en todas direcciones. No sale a la derecha, no sale a la izquierda, es como una esfera que va saliendo, una burbuja que va creciendo, ¿no? Entonces, dependiendo del punto donde quieras analizar, se grafica el vector intensidad de campo eléctrico. Como puedes ver, estamos en un punto donde estamos simulando una carga Q. Entonces la intensidad sale, es hacia afuera. Si la carga es negativa, ese es un cambio, entonces la intensidad, mire cómo se ha graficado, va dirigida hacia la carga. Va dirigida hacia la carga. Este concepto de cómo graficar la intensidad de campo eléctrico es otra parte fundamental, o sea, va complementado con la primera. Si puedes graficar la intensidad correctamente, de hecho que ya el problema se hace bastante sencillo ya. Hasta aquí podemos decir que tenemos la mitad de un problema resuelto, porque de todas maneras pasa por este concepto de saber graficar, ¿no? Pasa por ello, ¿no? Los problemas relativamente más complicaditos, por decirlo, ¿no? Si queremos usar la fórmula, solo fórmula, fácil, ¿no? Reemplazo los valores, multiplico, divido y ya está. Pero cuando ya tengo dos cuerpos electrizados, tres cuerpos que me van a producir campos diferentes, entonces debo saber cómo trabaja cada uno de ellos. Al saber cómo están ubicados cada uno de ellos, ya puedo seguir avanzando
y ya veo qué es lo que puedo aplicar de acuerdo a cómo es graficado. Por eso que es importante saber esta parte, cómo se grafica la intensidad del campo eléctrico. Aquí está. Ya tenemos entonces, ojo, no te debes olvidar, positivo sale, negativo entra, así. El valor, o sea, el valor, solamente el valor de la intensidad del campo eléctrico no es no es desconocido, tiene una fórmula parecida al tema anterior, fuerza eléctrica, es muy parecido. La constante K, que es 9 por 10 a la 9, se sabe. Y el valor absoluto de la carga, porque vamos a dar en esta formulita el valor, lo que vale nada más. El sentido, la dirección, lo damos graficando. Por eso le hemos colocado valor absoluto. Y la distancia elevado al cuadrado. ¿Bien? Esta entonces es la formulita. Aquí tenemos la carga en Coulomb, como siempre, que ya sabemos manejarlo. Tenemos la intensidad de campo, la distancia en metros, en el aire constante 9 por 10 a la 9. Muy bien, ahí está la teoría. Vamos a ver entonces la relación entre la fuerza y la intensidad. Lo vamos a recordarlo más adelante, pero aquí lo voy a poner rapidito. Relación entre la fuerza y la partícula. Carga positiva, ya sabemos que la intensidad es hacia afuera, si hay una fuerza, entonces repulsión. La relación entre la intensidad, la fuerza eléctrica y la carga que se coloca. La carga Q sub 0 es una llamada carga de prueba que se coloca ahí, pequeña. Su campo eléctrico de la carga es pequeñísima. El que tiene influencia es la carga Q mayúscula. Es algo así como la Tierra y nosotros. La Tierra tiene un gran campo. Nosotros también producimos un campo gravitatorio. Todo cuerpo que tiene masa produce un campo gravitatorio. Pero su masa es muy pequeñita que no se siente este campo. En cambio, la Tierra tiene una gran masa y su campo sí, pues se siente y es la que nos jala, ¿no? Es la que predomina. En este caso es algo similar. La intensidad del campo eléctrico también se puede calcular entre la fuerza eléctrica, entre dos partículas, recuerdan la ley de Coulomb, constante producto de carga a distancia cuadrada, esa es la fuerza eléctrica, dividido entre la carga que sea colocada. Igual, de igual manera sucede con un cuerpo que se coloca con signo negativo, ¿no? Igual. Entonces aquí tenemos negativo y están estas dos. Entonces aquí tenemos la intensidad, la fuerza entre la carga. Muy bien. Ya tenemos estas dos formulitas. Esto lo voy a recalcar más adelante. Ahora vamos a reforzar la parte teórica. Reforzando, a ver si recordamos lo que hemos mencionado, porque repito, es parte de la solución. Con respecto a la línea de fuerza de campo eléctrico, escriba verdadero o falso según corresponda, luego marque la alternativa correcta. Primero, son rectilíneas y salientes para una partícula cargada positivamente. ¿Qué recuerdas? ¿Verdadero o falso? Ahí vamos a ver. A ver, ¿qué recuerdas? ¿Verdadero o falso? ¿Alguien por ahí? ¿Nadie recuerda nada? ¿No tenía audio? Sí tengo audio. A ver, sí. Son rectilíneas y salientes para una partícula cargada positivamente. ¿Verdadero o falso? Falso o verdadero. Hola, hola. No te recuerdas nada. Mm.
¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Turu, 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 turu. Profesor, yo tiene entrado, por eso es que no sé a qué se refiere eso. Ah, ah, ya. Pero acá dice, a ver, con respecto a las líneas de fuerza de campo. Y ahí está, las líneas de campo. Esas que hemos visto en la primera parte. Escribe verdadero o falso, según corresponda, marque la alternativa correcta. Texto. A ver, el texto. Tararararara. A ver, tarara. Señala. Son líneas rectilíneas y salen para una carga, partícula cargada positivamente. Está. Eso es lo que señala el texto. Ahí está por el gráfico, ¿no? Ahí tenemos el gráfico. Es el gráfico. No era así, sí era así, ¿no? Cuerpo cargado positivamente, las líneas de fuerza salen de la carga positiva. Eso es lo que hay que recordar como básico, porque si no, ¿cómo, o sea, cómo resolvemos el problema? ¿Mm? Eso es lo que hemos puesto en la primera parte. Porque dice positivamente. ¿Mm? Y mira que y esto no es complicado, bueno, no es que sea yo ya lo sé, usted lo ha hecho varias veces, ¿no? Pero así hemos dicho. Cuerpos electrizados positivamente, las líneas de fuerza salen de la carga. Ya, segundo caso. Son rectilíneas. Bueno, se puede ver la imagen, ¿no? Son líneas rectas. Y dice, son rectilíneas y entrantes para una partícula cargada positivamente. Dice entrantes. Rectilíneas sí son, pues, ¿no? Ya, eso sí son. Entrantes. En este caso no puede ser entrante, pues, porque Es estoy viendo la falso. imagen. Es falso, claro. Es cuestión de ver, ¿no? Tengo que ver, ¿eh? ¿Ve? Entonces, en el segundo caso, ya descalifica lo que hemos dicho. La primera sí, pero dice ahí entrante, eso no es correcto, entonces ponemos falso. Ahí está, ahí facilito. Y por último, según tenemos aquí, en un punto del campo eléctrico se puede, en un punto del campo eléctrico se pueden intersectar. Pero a ver, en un punto del campo eléctrico se pueden intersectar. ¿Quiénes se pueden intersectar? Bueno, vamos a leer nuevamente el texto. Dice, con respecto, mira, comprensión de lectura, digo, ¿no? Digo yo. Dice, con respecto a la línea de fuerza. Ah, se está refiriendo a él. Con respecto, ahí está el texto, con respecto a la línea de fuerza del campo eléctrico. En un punto del campo eléctrico, o sea, en todo el espacio alrededor de la carga, dice, se pueden cortar, intersectar, cortarse. Podemos ver que se ha cortado en un punto, no se cortan, se separan o van al centro, pero cortar es que se crucen. En la imagen no se observa que se Falso. crucen, entonces sería falso. ¿Te das cuenta? Mire, cómo en base a nuestra teoría, podemos sacarle, y los gráficos también ayudan, por eso a veces dicen la imagen vale más que 1000 palabras. Ahí tienes una imagen donde no se cortan, ¿no? No se cortan. Entonces sería falso. Las líneas de fuerza de un campo eléctrico jamás se cortan. ¿Mm? Estos pequeños detalles nos dan seguridad a la solución luego de un problema que vamos a ver qué tan importante es tener esos conceptos. Em, Recuerden que todo tiene una teoría, por más que sea matemáticas, ciencias, hay una teoría. Vamos a la siguiente pregunta, si no hubiese por ahí algo por consultar, me avisan, vamos al siguiente problema. Ok, vamos a ver. ¿Qué señala aquí en este problemita? Dice,
Para el sistema electrizado, indique qué gráfico representa mejor la intensidad de campo eléctrico y la fuerza eléctrica. Bueno, hay unas claves, ¿no? Pero aquí vamos a graficarlo, recordando cómo es que se grafica. Vamos a tomar como base la carga positiva. Esta carga positiva es como base. Entonces, aquí, ¿qué tal? Mira cómo está. Buenos días. A ver, vamos poniéndonos cualquier cosita, hacer la pregunta. Ajá. No, estamos atrás. Estoy viendo atrás. Ya. Aquí está. Vamos a tomar como base la carga positiva. Ujú. Ya. La carga positiva siempre te va a dar una intensidad de campo saliente. A ver. Tenemos una intersección ahí, no sé si el mío o de alguien que está encendido su micro. Hay una intersección como que parece de otro planeta. Tui. Joana, hola. Tu amigo está ahí, está muy bien, gracias. A veces pasa, ¿no? En las mejores familias. Ya está. Entonces, la intensidad sale de la carga positiva. Listo. Ese es del campo. Pero también tengo una carga negativa. Entonces, recordando la clase pasada, positivo, negativo, se atraen. La carga positiva jala hacia sí, hacia la carga positiva, a la carga negativa, ¿no? La carga positiva lo jala. Entonces, tendremos que graficar esta fuerza eléctrica de esta manera. Entonces, el gráfico es uno de los problemas que uno debe resolver. ¿Cómo graficar correctamente las fuerzas? Sea que trabajas con la fuerza eléctrica o que trabajes con la intensidad de campo eléctrico. Cada uno tiene una manera de graficar. Bueno, este sería entonces el gráfico que representa la fuerza y la intensidad de campo eléctrico. Si te piden ahí, esta es la clave. Aquí está. Recordando cómo graficar. Bueno, hemos recordado la parte teórica, hemos recordado lo que es graficar fuerzas. Vamos a el problema 3 y luego vamos preguntando. Voy a llamar a ver uno por uno. Cuando sea el momento de graficar fuerzas, cuando sea el momento de graficar fuerzas. Porque en la parte operativa yo creo que siempre es un poquito más sencillo de recordar porque constantemente ustedes trabajan, ¿no? Ah, la 2 es esta, a ver. Esa es la clave. La figurita que está debajo, fuerza, la carga y la intensidad, ¿no? Esa es la respuesta, digamos. Esa es la respuesta. ¿Ya? Esta es la respuesta. Muy bien. Vamos con la siguiente. Texto y no hay gráfico, no hay gráfico. Dice, una partícula se puede electrizar por frotamiento. Y es la clase pasada, ¿no? Una partícula se puede electrizar por frotamiento. ¿Ya? Es una forma. A esta se le asocia un campo eléctrico. Bueno, cuando está electrizado, cuando un cuerpo está electrizado, tiene a su alrededor lo que ahora estamos estudiando, el campo eléctrico. Hasta ahí, de todo en cuanto a la teoría. Si la partícula se electrizó con 40 milicoulomb, es el dato que tenemos, entonces vamos colocando, la carga se electrizó con 40 milicoulomb, determine la intensidad de campo eléctrico a 6 metros de dicha partícula. No dice
de los 6 metros se encuentra a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, no dice. Solamente se entiende por la información que quiero saber cuánto es el valor, cuánto vale, nada más, nada más. ¿Ah? Bueno, con estos datos se puede calcular la intensidad, claro que sí. Vamos a tomar como referencia, vamos a suponer, ojo que no es algo que nos pregunten, pero vamos a suponer que la carga lo tengo aquí en, como se puede ver en la imagen. ¿Muy bien? La carga se entiende que es positiva, de 40 milicoulomb. ¿No? No hay un signo negativo. Para decir que es negativo tendría que colocarse el signo menos. Para el más se coloca o se supone. Ya, vamos a ponerlo a 6 metros. Vamos a ponerlo a 6 metros. Esta sería la intensidad saliendo a 6 metros. Sale. Puede ser hacia la izquierda, de arriba hacia abajo, pero en este caso estoy colocando que sea el punto de referencia hacia la derecha, por lo tanto sale. Y de esa manera lo grafico. Ahí está. Interpretado esta parte, vamos a hacer uso de la formulita. Esta es la formulita. Es la formulita. Y ya recordarás cómo hemos trabajado con la fuerza eléctrica. Entonces vamos a colocar, vamos a reemplazarlo. Ahí lo tenemos. Recordando que 40 mili, el 3 de M minúscula de Coulomb, mili, es 10 a la menos 3. Muy bien, vamos a reemplazar. 9 por 10 a la 9 por 40. 10 a la menos 3 viene del mili. Y la distancia 6 metros, 6 al cuadrado. 9 por 4, ahí tienes 36, 6 al cuadrado. Te sobra un 0. Puedes aumentarle a 9, 1. 10 a la 10 por 10 a la menos 3. Podría ser así. De acuerdo a cómo tenemos, entonces, esta me quedará en 10 meganewton coulomb. ¿Cómo llegó a eso? Vamos a ver acá, por si acaso. Vamos a ponerlo, ¿no? Vamos a ver. Bien. Vamos a poner aquí. La intensidad es igual a, quedamos en 36, 6 al cuadrado, y todavía por aquí quedó un 10 a la 10 por un 10 a la menos 3. ¿No? De esa manera quedó. Entonces se cancelaron por acá y la intensidad quedó en 10, ojo, por 10 a la 6. Eso dice a la 7. Newton es la unidad de la intensidad, Newton sobre Coulomb. Entonces, el 10 a la 6 es lo que se conoce o se puede reemplazar por M, mega. Entonces queda 10 meganewton por Coulomb. Ese ha sido el paso adicional, ¿no? Que está ahí. Bien. A ver si hay alguna consulta por ahí. Hola, consulta. Ya está. No tenemos. Vamos con el siguiente problema. Miren, ya estamos recordando cómo se ha dado solución a un problema. Básicamente la pregunta es matemática. Usar la formulita, cómo se usa, cómo se puede transformar. Todo depende también de la clave. Vamos con el siguiente. A ver. Vamos a pedirle a alguien que nos ayude. Ya está. Vamos a pedirle a alguien que nos ayude. Para la partícula electrizada mostrada, determine la intensidad de campo eléctrico. Determine la intensidad de campo eléctrico. Un módulo en el punto A. Módulo en el punto A.
texto. Vamos a preguntarle a... Vamos a preguntarle a Juan Castro Mejía. Juan Castro, hola. Juan. Juan Castro, hola. Hola. Juan. No aparece Juan, no está Juan, ha salido. Luis Alfredo. Luis Alfredo, hola. Tampoco ha salido. Ahí está Luis. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Dos alternativas. Tú me dices A o B. Te doy la alternativa. La intensidad de campo eléctrico de esta carga de 5 milicoulomb, la intensidad, perdón, el vector intensidad se graficará. Tú me dices, aquí está, esta es la opción A. Esa es la opción A. Esta es la opción B. Y esta es la opción C. Ya está. ¿Cuál es la alternativa correcta? A, B o C. Estoy graficando la intensidad del campo eléctrico. Ah, ya, correcto. Muy bien. La respuesta es correcto. La A. Bien, ok. Muchas gracias. Esa era la pregunta. Se van a dar cuenta luego por qué es tan importante. Pues aquí estamos todavía en calentar, ¿ah? Bueno, cómo graficar y cómo utilizar la formulita. Ahorita vamos a ver problemas un poquito más elaborados, digamos así. Muy bien. Entonces, vamos a darle solución. Esta es la carga, según el gráfico, a 3 metros. Y debo de graficar la intensidad. Ahí está. Ahora, para calcular su valor, debo usar la formulita. La constante K, la carga en valor absoluto, por supuesto, la distancia al cuadrado. Y reemplazamos. 9 por 10 a la 9, 5 por 10 a la menos 3, porque es mili. Y la distancia 3 elevado al cuadrado. Como verán, se cancela 9, me queda 5. Me queda 5 por 10 a la 6. Es lo que queda, ¿correcto? 5 por 10 a la 6. Aquí está. Se puede colocar 5 mega. Entonces, depende de qué, bueno, cómo me dieron las claves, pues, ¿no? Si me dieron en mega, kilo o en fracción, entonces uno lo acomoda simplemente. Entonces, hasta eso, ¿no? Saber cómo acomodarlo implica conocerlo, porque si no, ¿cómo encontramos una respuesta, una alternativa? Muy bien, ya tenemos, ojo, hasta ahí estamos. Espero que se haya comprendido a qué se refiere el tema. Para ahí ya problemas un poquito más elaborados. Que solamente pasa por graficar bien y nada más. El resto ya debe ser conocido. Interpretar el texto es otro problema que uno debe tener en cuenta. Y para interpretar un texto tenemos que saber la teoría. Tenemos que saber a qué se refiere. Si no, no vamos a poder plantear la solución del problema. Ejemplo, acá yo veo un texto, veo que hay letritas, hay números, como que me da miedo, ¿no? ¿Qué dirá ahí? Si entenderé lo que dice o no dice. Ese es otro problema. ¿Entenderé lo que está ahí? ¿Lo que está escrito? A ver, vamos a ver qué dice, ¿ya? Palabra por palabra.
se comprueba que en la proximidad de la superficie de la Tierra existe un campo eléctrico aproximadamente de 100 newton por coulomb. A ver. ¿Cómo interpreto esta parte? Se comprueba que en la proximidad de la superficie de la Tierra existe un campo eléctrico aproximadamente de 100 newton por coulomb. Bueno, entonces dibujo la Tierra, ¿sí o no? No, práctico. ¿Qué hago? Dice, en las proximidades de la superficie, dibujaría la Tierra. Ahí está. Y las proximidades, digamos, por aquí, digamos, ¿no? Cerca, ¿no? Por aquí. Eso es lo que dice el texto. ¿Cuánto vale la intensidad? Me dice su valor. Tiene una intensidad igual a 100 newton por coulomb. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice ahí. Y así le pongo. Ya. Dirigido hacia el centro de la Tierra. Y es lo que está señalando. A ver, vamos por si acaso. Esa parte. Dirigido hacia el centro de la Tierra. Ya hemos averiguado el valor, dice en las proximidades de la superficie de la Tierra, lo hemos dibujado. Ahora vamos a graficar, según el texto, dice hacia el centro de la Tierra. Ahí está. Profesor, ¿y cómo sabe que está ahí? No está en el otro lado, de repente está más allá, más acá, no sé. No, claro, no dice dónde. El texto no dice dónde. Lo puedo poner en cualquier lugar, por ejemplo, aquí dice superficie. Dice superficie, ¿ah? Entonces ahí dice hacia el centro de la Tierra, muy bien. Entonces puede ser ahí, sí, puede ser ahí. Su valor, según el texto, vale 100. ¿Ya? Eso es lo que dice, pues, yo me estoy guiando de que dice el texto. Y en cualquier punto puede ser así. Hasta ahí es lo que se entiende. Hasta ahí. ¿Cuál es el signo de la carga eléctrica existente en la Tierra? Ah, dice, ¿de qué signo? Entonces, ahora vamos a la teoría. ¿Ya? Mira. ¿Cuál es el signo de la carga eléctrica existente en la Tierra? O sea, debe ser en el centro. Y la carga de esta, o sea, ¿cuánto vale la carga? Dice, considere que el radio de la Tierra es de 6,3 por eso a la 6. Allá. O sea, en este centro de la Tierra hay una carga. Hay una carga en el centro. Y me dan del centro a la superficie, me dan un R. Ya está. Lo que se quiere saber es cuánto vale esta carga y de qué signo es. Pues, ¿no? ¿Cuál es el signo de la carga? ¿Ya? ¿Cuál es el signo de la carga eléctrica existente y la carga de esta? Bueno, el hecho es que de lo que hemos leído, lo hemos interpretado. Lo hemos interpretado. Y tal cual está, hemos seguido. Siempre, por lo general, es recomendable que siempre se haga un gráfico y de ahí nos damos cuenta. ¿Alguien me puede decir por ahí de qué signo es la carga que está en el centro? Basándonos en la teoría. Muy bien, ¿quién fue? ¿Quién fue? Me interesa. ¿Quién fue que me dio la respuesta? Un poco de duda. Luis Alfredo. Muy bien, claro. Porque el vector intensidad se dibuja o saliendo o entrando. ¿Ya? Si sale de la carga es positiva. Si entra a la carga es negativa. Esa es la teoría. Entonces, si hay una carga en el centro de la Tierra y estamos viendo cómo se ha graficado la intensidad, quiere decir que está entrando a la carga. El campo está entrando a la carga. Entonces, si entra la carga, es negativo. ¿Te das cuenta cómo, de qué manera nos sirve la solución del problema, de la teoría? Entendí el caso. Entendí el caso. Dices, estoy seguro que varios han pensado que el problema era demasiado, bastante complicado. ¿No? Simplemente recordamos la teoría. Ya, listo. Vamos a, con ese preámbulo que hemos hecho ahora en borrador, está la Tierra, hay una carga negativa. ¿Y por qué hay una carga negativa?
porque en la superficie la intensidad debe dirigirse hacia el centro, dice. Y la única manera es que la carga sea negativa, ¿no? Entonces, estamos frente a un problema ya prácticamente resuelto, solamente con el gráfico, y lo que queda es usar la fórmula para saber cuánto vale la carga, porque el valor de la intensidad es 100, o sea, ya sabemos, el radio ya sabemos, entonces utilizaría mi fórmula. La intensidad, 100. 9 por 10 a la 9, la carga es la que vamos a calcular, y la distancia 6,3 por 10 a la 6. Podemos realizar, por supuesto, la operación respectiva, multiplicamos, dividimos, pasamos a multiplicar y todo lo demás, ¿no? Entonces nos va a quedar menos 4,4 por 10 a la 15 a la 5 coulomb. Así nos va a quedar luego de operar. Pero ¿por qué usted le pone ahí negativo y en el reemplazo no aparece negativo? La fórmula, así sea positivo o negativo, esta fórmula está diseñada para saber cuánto vale, su valor nada más. El signo se le asigna al final sabiendo de ciertas características de la carga, como por ejemplo el que nos han dado, que la intensidad va dirigida a la carga. Eso quiere decir que su carga es de naturaleza negativa, es negativo. Y entonces al final se le agrega el menos. Eso es. ¿Mm? Muy bien, ahí está entonces la solución del problema número ¿qué número estamos ya? Número 5. ¿Alguna consulta, alguna duda? Me avisan por ahí. Vamos entonces con el siguiente problema. Vamos nuevamente a hacer las consultas respectivas, a ver qué tal estamos. Vamos a preguntarle a Luis, vamos bajando con, a ver, algún voluntario por si acaso, mujer. Empezamos con, a ver, de arriba, Angie H. Angie H, hola, hola. Angie, hola. Angie H. Hola, Angie. Hola. Angie H. No está. Mm, Bueno, eso que creo. Ya, vamos entonces con Antoinette. Antoinette, hola. Hola, hola, Antoinette. Hola, Antoinette. Hola, hola. Ahí está. Listo. Vamos a ver. Antoinette. Vamos a la pregunta. Igual la pregunta va a ser similar a la anterior. Le voy a dar dos alternativas, pero antes podrías decirme qué carga deseas analizar. Hay dos cargas. Para el sistema de partículas electrizadas, según el texto, dice, determine el módulo de la intensidad del campo en el punto P. Pero tenemos dos cargas.
¿Cómo se trabaja cuando hay 2, 3, 4, 5, 7, 8 cargas? ¿Cómo se trabaja? Uno por uno. Así, uno por uno. ¿Ya? Uno por uno. Entonces, debemos trabajar uno por uno. Entonces, por eso la pregunta es, ¿qué carga quisieras trabajar? Le voy a colocar aquí el nombre de las cargas. Aquí tengo, por ejemplo, esta carga es uno. ¿Deseas trabajar con uno o deseas que haga la pregunta con la carga 2? Tú me dices, tú me dices. Con la uno, perfecto, ya está. Entonces, vamos a, vamos a hacer la pregunta. Entonces, dos alternativas, dos alternativas. Una, el campo eléctrico de la carga uno. Concéntrate en uno nomás, ¿ah? No olvídate de la carga 2. Concéntrate en uno, nada más. El de la carga uno es la que he graficado, sería I de A, es la clave A, digamos, o es como B. ¿Cuál es la clave? ¿A o B? La A. Ah, se me fue. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me fue. ¿Qué dices, Anthony? ¿La clave es la A o la B? La A, correcto. Sí, no que me confundí porque Evelyn nos había mandado ya la clave y había leído pensando, pero está bien, es la A. Correcto. Ya. Entonces seguimos con Evelyn. Muy bien, gracias, Evelyn. Gracias, Anthony. Evelyn, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Oh, oh. Ajá. No, gracias a ti por la respuesta. Ya, vamos a ver, y bueno, ya trabajó con la carga uno. Ahora trabajamos con la carga 2. ¿Está bien? Vamos a trabajar con la carga 2. Y voy a colocar aquí dos alternativas. Concentramos en la carga 2. ¿Ah? La intensidad se graficará. Este sería alternativa C. O se graficará como la alternativa de, ¿cuál sería? ¿La A, la C o la D? Es una de dos. ¿La C o la D? ¿Qué dices? Al toque nomás. Listo. Exacto, así es. Hacia la carga. Exacto, esa es la referencia. Muy bien, no te olvides, esa es la referencia. Quizás tengamos ahí más adelante otra cosita, pero esa es la referencia. Así se grafica, pues no hay otra cosa, ¿no? En realidad no hay mucho que, digo yo, mucho que esforzarse en cuanto a recordar cómo es. Negativo entra, positivo sale. Y en base a eso, ya depende del punto, hago mi gráfico, es todo. Muy bien, gracias, Evelyn. Vamos a eh, seguir con, a ver, vamos a llamar un varón, pues, ¿no? Un varón, a ver, vamos a llamarle a Fran. Fran Mora, hola. Fran Mora, hola, hola. Hola, ahí está, muy bien.
Muy bien. Fran, ya tenemos el dibujo. Ahorita, ahorita lo que estamos haciendo ahorita es una proyección de lo que debemos hacer. O sea, esto debe pasar rápido, ¿no? Por supuesto, pero estamos haciendo lento. Ya ya tenemos el gráfico correcto. Ahora, vamos a suponer, este, ¿cómo se llama? Vamos a suponer que E vale, por ejemplo, 10 newton por coulomb. Y él vale, D vale 6 newton por coulomb. Ya está. Si uno de ellos vale 10, como se ve en la imagen, y el otro vale 6, em, este, ¿cuál sería la respuesta? Muy bien, 4, toque nomás. Eh, ya. Eh, vamos a ver. Esto que está aquí es la proyección. Y ahora lo vamos a pasar limpio ya con los números, este, este, con los números ya de lo que viene el texto, ¿no? El resto ya es una cuestión de multiplicar, dividir, etcétera, etcétera. Muy bien, hemos hecho la proyección de manera informal, digamos así, y ahora vamos a la parte formal. Esto es lo que el primero que uno debe tener en la cabeza. No hago esto, lo aquello, no sumo, listo. Ahí vamos al limpio. Estas son las cargas en máximo de E1 sale, de E2 entra. Tenemos ahí la distancia de cada uno de ellos. Obsérvese que la distancia también es importante. Depende de la carga que estamos analizando, hay una distancia. Tenemos 1 metro y 3 metros. Ojo, de la carga 1 al punto P hay 3 metros. Eso también es unos detallitos que hay que tener en cuenta. Determinamos E1 y E2. La formulita es esta y le aplicamos a cada una de las cargas. 9 por 10 a 9 por 8 por 10 a la menos 6 es 8 microcoulomb, por eso aparece el 10 a la menos 6. La distancia, como puedes ver, es 3 metros, por eso 3 al cuadrado. Cancelamos, me queda 8, 8 por 10 al cubo, 8 por 10 al cubo. Y eso viene a ser kilo, 8 kilonewton por coulomb, 10 al cubo. Ese para E1. Y vamos ahora similar con E2. 9 por 10 a la 9 por 2, 2 microcoulomb. Micro, por eso 10 a la menos 6. Recuerda que cuando es el signo negativo, aquí se coloca en positivo. No se coloca en negativo, positivo. Y realizando la operación me queda 18. 18 kilonewton por coulomb. Ahora observemos los vectores. Están en sentido contrario. Se restan. ¿No? Se restan. Por lo tanto, la intensidad resultante sería igual a 18 menos 8. Eso me da 10 newton por coulomb. Bien, este es el proceso. Por eso que era importante que sepan graficar la intensidad. Por eso les decía en mención varias veces, reiteradas veces, cómo se grafica. Muy bien, ya tenemos entonces, si es que ha quedado claro esta parte, como ya tenemos casi todo, digamos, ¿no? Y después hay detallitos de texto, de repente de ubicación de las cargas, etcétera, pero ya son cosas que se pueden resolver rápidamente. Muy bien, 7.
Para las partículas mostradas, determine a qué distancia de la partícula A la intensidad del campo es nulo. Tengo el dibujo, A y B separados 5 metros. Tengo la carga de A, tengo la carga de B. O sea, tengo los valores de las cargas y la distancia entre ellos. Pero la pregunta es, ¿a qué distancia de la partícula A la intensidad del campo es nulo? A ver, a ver. Vamos a... La intensidad de campo es nulo. Esa partecita. ¿Mm? Esa partecita. ¿Cómo podemos comprender que la intensidad sea nula? Regreso a la parte anterior. ¿Bien? Regreso a esta parte. Mire, ejemplo. ¿Qué se entiende por nulo? Ejemplo. Si E1 me sale 20 newton por coulomb, perdón, E2 y E1 me sale 20 newton por coulomb. Ahí está. 20 a cada uno. Pregunta al salón. ¿Cuánto vale la intensidad resultante aquí? Teniendo en cuenta estos valores. ¿Alguien me puede escribir por ahí? ¿Cuánto saldría la intensidad? Si es que fuera E1 20 y E2 20. ¿Cuánto sería la intensidad resultante? Hola, 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 hola. ¿Cuánto vale la intensidad resultante? Si E1 vale 20 y E2 vale 20. Muy bien, Evelyn, correcto. ¿Alguien más? Si E1 vale 20 y E2 vale 20, ¿cuánto sale la resultante? ¿Cuánto vale? ¿Alguien más? Uno más, por ahí. ¿Nadie más? Bueno, cero. ¿Alguien tiene duda por qué sale cero? Que me comente, porque si no el otro problema, el que viene, como que vamos a estar un poquito en dudas qué hacer con ello. Si la intensidad 1 y la intensidad 2 tienen el mismo valor y están dibujados como se observa, la intensidad sería cero. Y cero también se entiende como nulo. Cero nulo es lo mismo. Que en ese punto P, con esos datos de 20 y 20, en ese punto, solo en ese punto, es nulo, no hay campo. Bueno, en este caso sí nos ha salido un campo, ¿no? 10 kilonewton por coulomb. Bueno, entonces espero que te haya quedado claro esa parte y vamos a retomar entonces nuestro caso. Ya. Vamos a retomar nuestro caso. Eh, Determine a qué distancia de la partícula. Voy a tomar como referencia el punto, la carga A. A ver, voy a hacer
tres, cuatro inclusive, para analizarlo. Mire, tengo aquí la partícula cargada positivamente. ¿Está bien? Por este otro lado tengo la partícula cargada también positivamente. Uno hace referencia a la partícula A y el otro a la partícula B. Hasta ahí estamos de acuerdo. He copiado solamente lo que está en el texto. La distancia es 5 metros. Eso lo voy a dejar. Lo que quiero es averiguar dónde voy a colocar el punto. Dice, ¿a qué distancia de A? Por ejemplo, podría ser esta distancia, ¿no? O sea, podría ser, digamos, aquí, ese puntito. También podría ser al otro lado. Mira, tengo estas opciones. También podría ser a este lado. Recorriendo todo, ¿no? Podría ser a este lado. Tengo hasta ahí 3 puntos. O que también podría ser en cualquier punto fuera, ¿no? Ahí tienes 4 puntos posibles. 1, 2, 3, 4. Ya está. ¿Cuál de ellos sería? Y así puede haber otros puntos más. Infinitos puntos. Pero estoy tomando uno fuera de la línea como referencia. Vamos con el de fuera. Porque el de fuera me va a... Él representa a todos los que están fuera, ¿no? A cualquier punto, dice, la distancia. Si tomo este punto de fuera, entonces tengo una carga positiva, la intensidad sale. Tengo la otra carga positiva, la intensidad se grafica hacia afuera. Si te das cuenta, estos dos jamás se van a anular. Dice que deben anularse. Ahí no se van a anular jamás. Imposible. O sea, cuando esté fuera, va a formar siempre un ángulo. Y eso hace imposible que sean nulos. Entonces, esta definitivamente en la parte de fuera no tenemos. Vamos a empezar de izquierda a derecha. En el punto 1, ¿cómo se grafica la intensidad de la carga A? Carga positiva, ¿no es cierto? Sale. Este es 1, ¿ya? De la otra carga positiva, de B, también positivo, también sale. O sea, tendríamos que tenerlo de esta manera. Listo. Este es 1. Vamos ahora con el posible punto 2. La carga A positiva sale, ¿correcto? Ahí está saliendo. La carga B positiva sale. Muy bien, debe salir del punto. Ahí está. Sale. Es 2. Vamos con 3. 3. La carga de A, que es positiva, sale. ¿Correcto? Sale. Sale de la carga. Y de B también es positiva, también sale. Listo. Ya tenemos los 3 dibujos. Pregunta al salón. ¿En cuál de los 3, o puede ser 2, o puede ser los 3, o puede ser 1, o de repente 0, en cuál de los 3 casos la intensidad podría ser 0 para empezar? Podría ser 0. ¿En cuál de los 3 casos? Solamente tengo 3. Muy bien. Samantha, muy bien. Evelyn, muy bien. Luis Alfredo. ¿Alguien más? Un hito más. 3 que me han dado la respuesta que es correcta. 3. ¿Alguien más por ahí? Solamente viendo el gráfico uno se puede dar cuenta y si quieres colocarle números, no hay ningún problema. Muy bien, Gutiérrez. Correcto. Tenemos los 4. Hay casos en los cuales que puede haber 2. Sí, sí, hay casos que puede haber 2. La única posibilidad de que se anulen es cuando la intensidad sea de sentido contrario. Ahí sería, ¿no? Ahí el único caso que sería.
Bien, sigamos. Entonces es la única posibilidad en la cual sea cero. Es la única posibilidad. Los otros dos no se puede, porque acá se suman. En la 1 se suman y en la 3 se suman. Entonces jamás me va a dar cero. No puede darme cero, por más que, salvo que le ponga 0, 0, pero eso no puede dar, porque hay una carga, hay una distancia, entonces hay un valor, ¿no? Entonces, de esa manera, estoy analizando la ubicación, solamente graficando. Entonces, repito una vez más, de ahí la importancia de graficar bien, ¿no? Y el problema ya se hace sencillo. Es solamente graficando, ojo, el análisis se ha hecho solamente graficando. Muy bien, vamos entonces ahora a la ejecución. Ya tengo la ubicación, tengo el por qué, está justificado, no tengo dudas que estoy haciendo algo malo, quizás esté mal, quizás no sea así, ¿no? Ya está justificado. Tengo ahí las cargas, tengo el punto P ubicado, ahí está X, tengo el punto P, está X, ya hemos analizado dónde es, y vamos a colocar la intensidad. Este es de A sobre P, y en el otro caso es de B sobre punto P. Ahí está. Para que sea nula, ambos deben ser iguales, ¿correcto? Eso es lo que se plantea por la condición del problema de nulo. Sus valores deben ser iguales. Y le aplicamos la fórmula a cada uno de ellos de acuerdo a los datos que se tiene para cada uno. Para E1 tiene su carga, ¿no es cierto? 4 milicoulomb. Tiene su distancia, que le hemos puesto X, para E1, ¿no? Para la intensidad de la carga A. Y para la intensidad de la carga B tiene su carga que vale 9 y su distancia que por supuesto es la diferencia, 5 menos X. Esa es su distancia. Muy bien, vamos a reemplazar, aquí sería la constante, la carga, y 4 por 10 a la menos 3, X al cuadrado, la constante 9 por 10 a la menos 3. Eso es de mili. Ahí aparece el dato 4 y 9. Ambos tienen mili. Y vamos cancelando la constante K. Por supuesto que se cancela, son iguales. Cancelamos aquí, cancelamos y ya está. ¿Y qué hacemos? Luego de cancelar, le sacamos la raíz. Ahí está. Le sacamos la raíz y ya está. Bueno, vamos a seguir su proceso. Vamos a seguir su proceso. 2. X, 3 y X5, X menos 5. Ya, bueno, multiplicamos en cruz. Multiplicamos en cruz. Por si acaso, digo yo, voy a colocar aquí la multiplicación en cruz. Tenemos 2 por 5, tenemos 10. 2 por menos X, tenemos 2X. Y por este lado tenemos 3X. Aquí tenemos 10 y aquí tenemos 5X. Y ya tenemos nuestro X, que sería 2, la unidad en metros. ¿Mm? Digo yo, esa parte, esta partecita como queda un poquito ya más, más detallado, ¿no? Queda más detallado ya el problema. Siguiente problema. A ver. A ver. Ahí está. 8. Para la partícula mostrada determine el módulo de la tensión en la cuerda. Ya. Para la partícula mostrada. Para las partículas, vamos con el texto, a ver si hay por ahí alguna consulta. Me avisan ya. Para las partículas
mostradas determine determine el módulo de la tensión en las cuerdas. Ya. Ah, no, determine el módulo de la tensión en la cuerda. No hay dos cuerdas. Ya me piden cuánto vale la tensión. Me dan la carga de cada uno de ellos, desprecia los efectos gravitatorios. Esa partecita donde señala que dice desprecie los efectos gravitatorios, ¿qué significa? Que no vas a graficar la fuerza de gravedad, que su masa es muy pequeña, que vamos a suponer que vale cero, que es pequeñísimo. Entonces, por eso, a eso hace referencia donde dice desprecia los efectos gravitatorios. Muy bien. Un problema que en este caso no tiene nada que ver con la intensidad, es un problema básicamente de fuerza eléctrica, se ha infiltrado, porque dice no, la tensión, no hay campo gravitatorio, no hay intensidad. Entonces vamos a recordar un poco de lo que es fuerza eléctrica. A ver, fuerza eléctrica, vamos a anotar esta parte. Vamos a ver. Entonces aquí, recordando, este es el tema anterior, ya está. Uy, ya se fue, ya está. Entonces vamos a colocar aquí las dos cargas, y vamos a analizar la carga 2. Me interesa la carga 2 porque ahí está la cuerda. Me interesa la carga 2. Bien, entonces vamos a empezar por la fuerza eléctrica. ¿Por qué está dirigida hacia abajo? Porque son de signos contrarios. Y cuando son de signos contrarios, se atrae. Esta fuerza eléctrica graficada es la fuerza con la cual está jalando la carga 1 a la carga 2. Ahí está, le está jalando. Hacia abajo en este caso. Luego tenemos, aquí hay una cuerdita, entonces la tensión es la que está sosteniendo. La tensión sostiene a la carga, por lo tanto, esta fuercita será graficado hacia arriba. No hay fuerza gravitatoria, no lo vamos a graficar. Entonces, si esta carga 2 está quieto, entonces está en equilibrio. Estas dos fuercitas, la tensión y la fuerza eléctrica, deben ser iguales. Entonces, ya tenemos esta relación. Me piden la tensión, entonces me falta la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica, ya ustedes recordarán, ley de Coulomb. Constante, producto de cargas, distancia al cuadrado. Tenemos todos los datos. La fuerza eléctrica sería 9 por 10 a la 9, la primera carga que es 4 microcoulomb, la segunda carga 2 microcoulomb. Menos 6 por lo de micro, ¿no? Y ya está, 2 elevado al cuadrado. Se cancela 2, me va a quedar 18. 18 por 10 a la menos 3. 9 menos 6 sería 3, 3 menos 6 sería menos 3. Entonces me va a quedar aquí 18 por 10 a la menos 3, que sería 18 mili. Es lo que podemos colocar en mili. 18 por 10 a la menos 3. Esto lo pasamos aquí a la alfa y ya tengo la tensión. Entonces la tensión es igual a 18 milinewton. Esto recordando un poquito el tema de la fuerza eléctrica, que no hace referencia, pero esta fuerza eléctrica tiene un camino. El camino es que entre ellos hay un campo eléctrico. Entonces, que eso teóricamente se complementa. Muy bien. Ya estamos entonces en este problemita. Vamos ahora a ver. Aquí está. Vamos a entrar a otra partecita que complementa esta parte. Los campos eléctricos en una esfera, en un cuerpo, alrededor
no son iguales, porque depende de a qué distancia se encuentran. Mientras más cerca se encuentran de la carga, es más fuerte, como el caso de la Tierra. Nos encontramos más cerca, nos jala la Tierra con mayor fuerza. Si nos alejamos, nos vamos alejando, ya la fuerza de atracción es menor, hasta que llegamos a escapar de la Tierra, ya estamos libres de la Tierra. Entonces, algo así ocurre con los cuerpos electrizados, pero eh, se puede crear, se puede crear un campo eléctrico homogéneo, o sea, un espacio en la cual el campo eléctrico tiene el mismo valor. Me repito, en una esfera, en un cuerpo determinado, puede crear a su alrededor un campo, pero esta, no tiene el mismo valor. Ok, ok. No tiene el mismo valor. Pero podríamos crear, podríamos crear un campo eléctrico donde en esa región, en ese espacio, tenga el mismo valor, que no cambie. Cuando eso ocurre, ya tiene un nombre especial. Se llama campo eléctrico homogéneo. Campo eléctrico homogéneo. Muy bien. Eh, ¿Cómo represento ahora este campo eléctrico homogéneo? Ya, entonces ya sé que tiene el mismo valor. ¿Y cómo lo representaría? ¿Cómo lo vería? Entonces hay una manera, por supuesto, de poder representarlo. Y se representa de esta forma. Miren, carga positiva, un lado. Véase que está en un plano, no es una esfera, ¿no? Está. Y por el otro lado vamos a tener una carga negativa. Esto es lo que se conoce como condensadores. Para crear un campo eléctrico homogéneo, eh, se necesita que estas placas estén cerquita, bien cerquita. Y estos condensadores tienen todos los artefactos eléctricos de ciertos motores, tienen condensadores, y la separación entre ellos es finísima. Entonces ahí se crea un campo eléctrico homogéneo. Ahora, tienes la placa positiva, tienes la placa negativa. Aquí hay unas líneas que van a salir siempre del positivo al negativo. Siempre van a salir del positivo al negativo. No te olvides, en los problemas, cuando se dibujan, cuando te presentan un problema, no siempre o pocas veces te dan este dibujo que estás viendo. Generalmente te dan solamente las líneas. ¿Cómo te das cuenta que es un campo eléctrico homogéneo? Simplemente porque son paralelas. Y así te das cuenta que son homogéneas. Esta es paralela, estas líneas son paralelas, todas ellas. Entonces, repito, es homogéneo. Significa que la intensidad de campo en cualquier punto dentro de este espacio vale lo mismo. Es como la gravedad. La gravedad vale 10 metros por segundo. Si está a 1 metro de la Tierra, a 2 metros, a 30 centímetros, la gravedad vale 10. ¿De acuerdo? G vale 10, constante, caída libre. En un movimiento vertical de caída libre, la gravedad es constante. ¿Cuánto tomamos? 10. Su promedio, 9,8. Vale lo mismo. Igualito sucede acá. En todo este espacio, la intensidad de campo eléctrico vale lo mismo. Muy bien. Vamos por aquí, avanzando. Intensidad constante. ABC vale lo mismo en cualquier espacio, en cualquier punto. Esta tiene las siguientes características. Fuerza de campo eléctrico. Ejemplo, mire cómo se va a trabajar. Aquí tenemos las líneas de campo eléctrico. Vamos preguntando, a ver, ¿qué tal? Está al costadito la referencia. Está al costadito. Te puedes guiar del dibujo que está al costado. Mire. La intensidad es constante, en primer lugar. Eso ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer ahora
es colocar una carga. Y tengo el campo homogéneo. ¿Qué se va a hacer aquí? ¿Qué se va a trabajar? Uno de los trabajos es, coloquemos una carga aquí. Y lo que queremos saber es qué va a suceder. Empezamos. Voy a poner el ejemplo. El primero lo voy a hacer. Voy a colocar una carga dentro de este campo eléctrico. Una carga neutra. La carga es neutra. Q igual a 0. Ya sabemos que es neutro, ¿no? Electrones y protones son iguales, neutro. Si coloco una carga neutra, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Aquí no va a pasar nada. La carga lo dejo ahí y ahí se va a quedar. No va a suceder nada. Porque es neutra. ¿Ah? Vamos a ver. Sigamos. ¿Qué pasa si colocamos una carga positiva? Vamos a preguntarle a ver, vamos a preguntarle a, empezamos de abajo. Un varón, ¿no? Y un varón creo yo sería interesante, luego una dama, vamos intercalando. Eh, Santiago, hola. Santiago, Vera. A ver qué cosita me avisa. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Un poquito fría la mañana. ¿Tranquilo? ¿Todo bien? Ay, sí, profe. Ahí vamos. Hay que cuidarse de resfrío, ¿ah? Porque está haciendo el cambio de clima. Yo casi que me resfrío. Ya, bueno, vamos a ver Santiago. Puedes guiarte, apoyarte del gráfico anterior. La pregunta es esta. Si colocamos la carga positiva, la que he dibujado, eh, ¿qué crees que pueda pasar? Uno, dos. ¿Se moverá o no se moverá? ¿Qué Sí se decís? moverá, profe. Ya, intuición, dice que sí se moverá. Ok. 8 lo hicimos, no. Ahorita vamos a ver del 8, ¿ya? Voy a terminar con esta partida. Ya, listo. Dice que sí se mueve. Hago la pregunta. ¿Cuál de las dos alternativas es la correcta? Voy a dibujar dos. Aquí va a aparecer una fuerza. Te digo que va a aparecer una fuerza. F de la alternativa A. O aparece una fuerza aquí. Aparece una de las dos. Una de las dos es verdadera. Si te apoyas del dibujo anterior, te puedes dar cuenta cuál sería. ¿Cuál sería la alternativa? ¿La A o la B? La B. Mm, ya, a ver, ya. Vamos a sustentarnos en la placa, en lo que está en el dibujo anterior. No se vayan a olvidar que cuando te dan estas líneas de campo solito, se debe entender que salen las líneas de fuerza, la fuerza de campo, salen de la positiva. O sea, aquí hay positivo. Es como si tuviera una carga positiva. E ingresan a la negativa. Así. Entonces, como que ya te ayudas. ¿Ahí? Entonces, pregunta Santiago. Si esta es positiva y la carga es positiva, ¿se atraen o se repelen? Se repelen. ¿Correcto? ¿Correcto? Entonces, si la placa positiva lo repele, ¿cómo voy a graficar la fuerza? ¿Como A o como B? ¿Como A?
Correcto, ahí está. Y así, tatán, como se dice, está resuelto el problema, justificado con la parte de teoría y todo eso. Muy bien, muchas gracias, Santiago, por tu participación. ¿Te das cuenta? Y así, o sea, la idea es graficarla, porque en muchos problemas es necesario que grafiquemos las fuerzas para hacer la operación respectiva, el cálculo o ver el fenómeno físico. Muy bien, ya está. Ahora vamos con el último caso. Vamos con el último caso. Eh, en valor Mel sí serían iguales en número. Iguales pero en número. En número sí serían iguales. No sé si te refieres a la fuerza, en valor sí van a ser iguales. Pero solo hay una forma de graficar para la parte positiva. ¿Qué pasa si, por ejemplo, colocamos una carga negativa? ¿Cómo graficaría la fuerza sobre la carga negativa? ¿Sería así como A o sería así como B? ¿Ah? ¿Se da cuenta? Y eso es igual, es el mismo procedimiento, ¿no? De positivo, negativo. Muy bien, ahí creo que alguien me respondió. Ok, muy bien, ¿ven? Entonces sería como A. Así sería. Muy bien. ¿Y qué trae como consecuencia? En este caso, por supuesto, en este caso. Entonces, ¿qué consecuencias nos traería todo esto? Bueno, vamos a mm, ver las consecuencias aquí. Entonces, analizado esto, vamos a colocar aquí lo siguiente. Una carga positiva colocada. Esta es la fuerza eléctrica sobre la carga, entonces la carga se va a mover hacia la derecha. Si esa fuerza lo va a jalar a la derecha, se mueve. Así como está, ¿no? O sea, lo va a empujar a la derecha, se va a mover a la derecha. Y si colocamos una carga negativa, vamos a ver, esta formita ya la hemos colocado antes, vamos a detallar. Si colocamos una carga negativa, la fuerza sería en el sentido contrario. Entonces la carga se va a mover hacia la izquierda. ¿Cómo relaciono la carga colocada con la intensidad de campo, con la fuerza? Esa formulita. Fuerza eléctrica Q por E. La fuerza eléctrica es igual a la carga que vas a mover o la carga que vas a colocar multiplicado por la intensidad. Fuerza Q por E. Esa es la forma de poder recordar. Q por E. Esa es la fuerza, ¿no? Y recuerda, en un campo eléctrico homogéneo, ¿no? Las líneas de fuerza siempre son paralelas. Muy bien. Hay una pregunta, ¿qué pasó con la pregunta 8? A ver. ¿Hicimos la 8? No. Esa es la 8. Sí, pues es la 8 porque me habían preguntado por la número 8. A ver. Ahí está la 8. Ok. Listo. Ahí está la 8. Y vamos a la 9, ¿no? Vamos a la 9. Ya está. Entonces la teoría que hemos dado nos va a servir para resolver problemas con campo eléctrico homogéneo. Recordando esta parte, siempre salen del positivo, la intensidad es la misma, son paralelas, la fuerza, la línea de campo, la línea de fuerza, generalmente la mayoría de los problemas te dan así, no te dan completos, sino te dan de esa manera. Algunos casos sí completos, la mayoría dan así de esa manera, sabes que es campo homogéneo, sabes cómo graficar la fuerza sobre una carga positiva, y la formulita, sabemos cómo graficar la fuerza sobre una carga negativa, y la fórmula es la misma, porque queremos averiguar números nada más, ¿no? A ver, vamos a ponerlo a la práctica. Ahí está, mira. Ahí está. Vamos a ponerlo a la práctica.
me parece. Entonces, comprendes qué es el dibujo, ¿no? Abajito, esas líneas paralelas y esa E. Entonces ya sabes de qué se trata, ¿no? Podemos ver que hay una esferita sujeta a una cuerda que está dentro de un campo eléctrico homogéneo. Entonces está la carga, hay una cuerdita, y arriba hay un dinamómetro, y seguramente me piden, vamos a la lectura. Pero el dibujo se sabe de qué se trata, ¿no? Determine la lectura del dinamómetro, o sea, cuánto vale la tensión de la cuerda, en pocas palabras. Si la esfera electrizada con más 2 milicoulomb y de 12 kilogramos, ya, me dan la carga, más 2 milicoulomb y la masa, 12 kilos. Se encuentran inmersa en un campo eléctrico homogéneo, me dan el valor del campo, 5 por 10 a la 5 newton por coulomb. ¿Ven? Esos son los datos. Vamos a calcular la tensión, entonces. DCL. Para ver todas las fuerzas, tenemos que ver. De hecho, que la esfera está quieta. Está quieto. No, explícitamente no dice el texto que está quieto, pero se entiende por el dibujo. Se entiende que está quieto. Si está quieto, entonces hay fuerzas sobre este cuerpo que se van a anular. Bien. Vamos entonces aquí. La esfera dentro del campo. Lo primero que hacemos, ya sabemos qué hacer lo primero, cuando hacemos DCL, es la fuerza de gravedad. 12 por 10. Luego tenemos la fuerza de tensión. A ver, luego tenemos la fuerza de tensión. Esta es la fuerza de gravedad, la fuerza de tensión hacia arriba y la carga es positiva. A ver, vamos a hacer la pausa aquí. Ojo, la carga es positiva y la placa positiva se encuentra abajo, porque de las positivas salen las líneas. Positivo, positivo, fuerza de repulsión. Y por supuesto la tensión es la que sostiene a la esfera. ¿Ya? Y listo. Ya está. Resuelto el problema. Ya queda la parte matemática. ¿Qué sigue a continuación de graficar las fuerzas? ¿Qué sigue? Igualar las fuerzas. Hay que igualarlas. Las fuerzas que van hacia arriba es igual a las fuerzas que van hacia abajo. ¿Ya está? ¿Qué fuercitas van hacia arriba? Hay dos. La tensión y la fuerza eléctrica. Y lo igualamos a 120. Muy bien. Vamos a ver esta siguiente parte. Equilibrio de la esfera. Tensión más la fuerza eléctrica igual a 120. ¿Qué me falta para calcular esa fuerza eléctrica? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta para calcular la tensión? Me falta la fuerza eléctrica, ¿no? Ya. ¿Cómo determino esta fuerza eléctrica? Profesor, la fuerza eléctrica es igual a la constante producto de cargas, la distancia al cuadrado. Pero no hay dos cargas. Hay solamente una carga que está dentro de un campo. Y para eso hemos dado una formulita. La fuerza sobre una carga cuando se encuentra dentro de un campo eléctrico, fuerza es Q por E. Eso es lo que hemos dado hace poquito, ¿no? ¿Está bien? Entonces, usemos esta formulita. La carga, 0,2 milicoulomb. La intensidad, 5 por 10 a la quinta. O sea, hay que multiplicarlo, pero no te olvides que tenemos el milicoulomb. O sea, un 10 a la menos 2. Perdón, a la menos 3. 0,2 por 10 a la menos 3, que ese es el mili, y 5 por 10 a la 5. Entonces tenemos 0,2 por 5 es 1. Ahí tenemos 1. Y tenemos 10 a la menos 3 con el 10 a la quinta sería 10 al cuadrado, que sería 100. ¿No? 100 por 1. Queda 100 por 1. Entonces,
vamos a tener aquí la fuerza eléctrica es igual a 100 newton. ¿Qué hacemos con esos 100 newton? Lo llevamos a alfa y tenemos la tensión es igual a, bueno, ya está, 20 newton. Muy bien, ahí está el campo homogéneo. ¿Qué le parece? Repito, porque eso es, bueno, generalmente en los problemas, pues, suelen venir con campo, ¿no? Muchos de los problemas que aparecen en el examen de admisión suelen venir con campo eléctrico. Consulta por ahí. No hay preguntas. Ya, vamos entonces al siguiente problema. Muy bien, vamos entonces por aquí. Problema número 10. Ujú. Muy bien. Vamos a leer el texto. Mm, en la figura se muestra un campo eléctrico homogéneo. Bueno, entendemos que es, ¿no? Son líneas paralelas, correcto. Y la teoría es homogéneo, señala el texto y el dibujo también. Hay dos. Luego, ¿no? Si no dice el texto, igual sabemos que es homogéneo. Y una partícula electrizada, ¿ya? Una partícula electrizada con carga Q, positivo, que vale 6 microcoulomb, señala el texto, el dato, 6 microcoulomb, y luego dice, determine el módulo de la intensidad de campo en el punto P. Otro dato que me dan es que la intensidad es de 8 kilonewton por coulomb. A ver, determine, vamos a subrayar esa parte, hay que entender qué es lo que me están preguntando, ¿no? Determine el módulo de la intensidad de campo eléctrico en el punto P. Entonces alguien me preguntó, me dijo, profesor, la respuesta está sencillísimo. Acá no tengo que hacer nada porque la respuesta es 8 kilonewton por coulomb. ¿Y por qué esa es la respuesta? Digo yo, porque usted dijo que en un campo homogéneo la intensidad en cualquier punto de ese espacio tiene el mismo valor. Pues usted dijo así. Y entonces en el punto P, pues también vale 8 kilonewton por coulomb. Ah, eso es cierto. Eso es lo que he dicho. Que en todos los puntos de intensidad tiene el mismo valor. Es un campo homogéneo. Tiene que ser homogéneo. Pero, allí siempre hay un pero. Si bien es cierto, del campo eléctrico vale 8 kilonewton, eso es cierto, pero falta algo, falta algo. Lo que pasa es que la carga Q también produce un campo. O sea, hay un campo ahí, existe un campo, pero hay otro campo que es producido por la carga positiva. Esa es la que faltaría. ¿Mm? Pero ¿y cómo hacemos sobre eso? Bueno, simplemente hay que saber, hay que hacer lo que sabemos hacer. ¿Cómo se determina la intensidad de una esfera, de un cuerpo electrizado? ¿Cómo se calcula la intensidad? ¿Cómo se grafica la intensidad? Porque hay una esfera ahí. Adicional al campo hay una esfera. Esa va a producir otro campo. Entonces hay que verlo. ¿Y cómo se puede ver? Bueno, para eso se han inventado las líneas de fuerza, para poder verlo, cómo actúa. Entonces, dicho eso, visto eso,
Vamos a copiar aquí. Vamos a copiar aquí. Y vamos a graficarla. Ya del campo homogéneo que vale 8, ya ahí no podemos hacer nada porque eso vale 8 y apunta hacia arriba en EP. Y ahí no podemos hacer nada, porque eso ya se sabe. Y falta de la carga. Como la carga es positiva, vamos terminando. Como la carga es positiva, preguntaría al salón, ¿cómo graficamos la intensidad de la carga positiva? La clave, la A o la B. ¿Cómo lo graficamos? A ver, alguien por ahí, vamos a ver. ¿Cómo graficamos? Muy bien, Samantha. Ok, ok. Muy bien. Uno, dos, uno más que me diga cómo A o como B. Uno más por ahí. No me detengo uno. Estamos graficando la intensidad de la carga positiva. Como A o como B. ¿Alguien más? Uno más. Ojo. Cuando analizamos la carga positiva, olvídate, la intensidad de esa línea paralela, olvídate. Simplemente está la carga y tú graficas, eso es todo. No hay distorsión. La distorsión se ve después, al final. Muy bien, Meli. Ya está, ya tenemos dos. La respuesta es la A. De esa manera lo graficamos. Entonces, si ya tenemos cómo graficar la intensidad de campo, esta es la de 8, ojo, esa es la de campo, 8. Y la de la carga Q es hacia afuera. No sé cuánto vale, pues no sabemos cuánto vale. No sabemos, simplemente es hacia afuera, hacia la derecha en este caso. Está separado 3 metros. ¿Cómo haces para calcular la intensidad 1? Ya sabes cómo se hace, ¿no? La fórmula. Sí, tal cual, la fórmula, la que hemos hecho. 9 por es la 9 por la carga que es 6 por es la menos 6 entre la distancia 3 al cuadrado. Ya está. Se cancela 3, me queda 6. 10 a la 9 con 10 a la menos 6 sería 10 al cubo. 10 al cubo es kilo, o sea, me queda 6 kilonewton. Y esa es la intensidad 1. Pero me pide la intensidad del campo en el punto P, o sea, la intensidad resultante. Mire acá el dibujo. Vale 8 el del campo que va dirigido hacia arriba. Eso es lo que es. Hay un campo homogéneo ahí. Ese vale 8. Pero el que hemos calculado vale 6. Trazo unas líneas paralelas y vamos a hallar la intensidad resultante. Esos son vectores. Es como lo que hemos visto en vectores. Tengo un vector que vale 8, tengo otro vector que vale 9, que forma 90 grados. ¿Cuánto vale el vector resultante? Pero bueno, acá le tiene nombre, bueno, campo eléctrico, tiene nombre. Entonces aquí, esta es la intensidad resultante. ¿Alguien me puede dar la respuesta? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 6 y 8. ¿Cuánto vale la resultante? Muy bien, Blas, Samantha, muy bien. Pitágoras, triángulo notable. Es un triángulo de 5, 5, 5, 4, 3. ¿No es cierto? Ya está, resuelto el problema, sí.
Módulo de intensidad de campo eléctrico, Pitágoras, 10. Listo. ¿Mm? Muy bien. Así es el tema. Yo espero que se hayan dado cuenta, que siempre es así, en todo caso, es que si tenemos una teoría que queda claro, el cómo funciona la parte de cómo funciona el fenómeno físico. Ya cuando vienen los problemas, lo único que hacemos es recordar esa teoría y de acuerdo a esa teoría hacemos la solución, vamos desarrollando un problema sustentado en una teoría. Eso te garantiza de que el problema está bien. Cuando no sabes qué hacer con ese problema es porque algo falta en la teoría, seguramente, que no está claro. ¿Cómo funciona el universo? Es una de las tareas, es lo que estamos haciendo, cómo funciona, cómo actúa, cómo se expresa la naturaleza, y eso es lo que nosotros aprendemos. Una vez que sabemos cómo trabaja, cómo funciona, ya le podemos dar simplemente forma, de acuerdo a la pregunta, ¿no? Te pueden preguntar la intensidad, la carga, la distancia, etcétera, son variantes, pero cómo funciona es la parte esencial. Muy bien, eso sería entonces todo por hoy. Nos vemos si no hay alguna consulta por ahí sobre algo que haya quedado inconcluso. Me avisa. Muy bien. Cuídense, nos vemos la próxima.